Llegó el tiempo de la tertulia, así es que ya está con nosotros aquí nuestro buen hermano, el licenciado Luis Barbosa, ¿verdad? Seguimos con los temas de dos verdades ocultas y hoy el tema sobre la justificación por la fe. Bienvenido, don Luis, otra vez. Hola, muchas gracias y un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. ¿Qué es? ¿Qué es la justificación por la fe? Que se habla tanto y bueno, algunos aceptan esa creencia, otros no. ¿Qué es entonces? Sí, bueno, el tema este es un tema de esos temas que en veces se vuelven muy controversiales. Ya esto lo había puesto en la mesa Martín Lutero hace más de 500 años y todavía hay diferencias de opinión incluso dentro de nuestra misma iglesia y se puede entender algunas de esas contradicciones porque hay versículos bíblicos que parecen decir una cosa, otros parecen decir otra, y lo mismo sucede en el espíritu de profecía, pero sabemos de que si la palabra de Dios es eso, palabra de Dios, no se puede contradecir. Entonces lo que tenemos que hacer es estudiar, Profundizar un poco más. profundizar en los temas y ahí nos daremos cuenta de que los que nos contradecíamos éramos nosotros, no era la palabra de Dios. Sí, según de Pedro 3:17, don Luis dice que algunos textos son difíciles de entender, que dice que los indoctos tuercen para su propia perdición. Algunos tuercen, pero no hay que torcer las escrituras. Sí. Hay que estudiar y profundizar un poquito más. Sí, este tema pues está relacionado con el tema que estudiamos la semana pasada, que era el Antiguo y el Nuevo Pacto. El Antiguo y Nuevo Pacto todavía no lo hemos terminado porque siempre es importante poner primero el tema de la justificación por la fe para no pecar o no dar más bien la apariencia de legalistas, ¿verdad? Porque aquí no somos legalistas. Toda la salvación es por fe, es por gracia. Y en cuanto a la ley, ¿verdad? Que era el pacto de Dios con sus hijos, los 10 mandamientos, pues esa ley o los 10 mandamientos, la función de esta ley o de estos mandamientos no es salvarnos, porque la salvación solo se logra a través de Cristo Jesús. Como dijiste la vez pasada, los 10 mandamientos son un espejo, ¿verdad? En donde nosotros vemos nuestras imperfecciones, es lo que dice Santiago 1, 23 al 25, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la ley de la libertad persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Entonces, algo importante ahí, don Luis, que habla de que es la ley de la libertad. O sea, es una ley que no nos esclaviza, como algunos creen, sino que nos hace libres si las obedecemos, como Cristo lo dijo. Exactamente. Ahora, la ley es imposible guardarla para nosotros. Esa es una pregunta que muchos se hacen. Y aquí siempre es bueno traer a colación, por ejemplo, el relato de la mujer adúltera, la que iba a ser apedreada por adulterio. Las últimas palabras que le dice Jesús a esta mujer: vete y no peques más. Y si la definición bíblica de pecado es infracción a la ley, como dice primera de Juan 3:4, quiere decir que Jesús, en otras palabras, lo que le está diciendo a la mujer es: vete y que guarda la ley. Entonces Jesús no le iba a decir a la mujer que guardara la ley, que guardara los 10 mandamientos, y eso era una imposibilidad. Sin embargo, para poder nosotros guardar los mandamientos del Señor, debemos tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, que en contrario a la ley, sino conforme al Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo podemos guardar los mandamientos? ¿Cómo eso no es una imposibilidad? A través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso es básicamente lo que nosotros conocemos como gracia, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa es contraria a la ley, ya que la ley es santa, como dice Romanos 7:12. Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, nos capacita a vivir una vida pura que nos garantiza la victoria sobre el pecado, y de ahí la urgencia de nacer de nuevo, ¿verdad? Como dijo Jesús
Y solo en Cristo, porque dice Pablo también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo Él nos puede ayudar a obedecer la ley de Dios por medio del Espíritu Santo, claro. Ahora, para que la gracia de Dios opere en nuestra vida debe haber fe, ¿verdad? Por eso se dice que somos salvos por medio de la fe. Y es por medio de la fe que Dios llega a nuestras vidas y nos cubre con su gracia divina. Y en todo esto es importante también tener presente de que Dios opera en esto, en la fe. ¿Por qué? Porque la fe no es algo que esté en nosotros, sino que viene del mismo Señor, como dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces la fe y también es un don de Dios, no es algo que es inherente a nosotros. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Los que le buscan, sí. Uh-huh. Luego, vamos a ser salvos por la fe, pero tenemos que ser juzgados ¿por qué? Por la ley. De las obras, sí, por las obras, ¿verdad? La fe en Dios se manifiesta en obras de justicia. Una fe sin obras, dice Santiago, que está ¿cómo? Muerta. Está muerta, ¿verdad? Y por eso Santiago 2:24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en la fe, pero las obras son la otra cara de esta moneda, ¿verdad? Y muchos siglos antes que Santiago, el sabio Salomón dijo, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:13 y 14, ¿verdad? Entonces, aquí hay otro detallito y es donde en veces vienen las fricciones. Y es que nadie, por más consagrado que sea, merece la salvación, ya que en este mundo ninguno alcanzará la plena perfección, ¿verdad? Por ejemplo, Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y sobre esto mismo dice 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ahora aquí es donde vienen estos versículos que parecen un poco contradictorios. Porque si uno lee 1 Juan, el mismo Juan, ¿verdad? 1 Juan 3:8 y 9 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces este versículo parece contradecir lo que antes dijo Juan, porque Juan dice, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Cómo es que podemos entender esto? Bueno, aquí hay una frase muy importante y es, practica el pecado. ¿Qué es practicar? ¿Verdad? Cuando uno dice que practica un deporte o practica cierta disciplina, es realizar de una forma habitual o continuada una determinada acción, ¿verdad? Y entonces aquí cuando está hablando de practicar el pecado, sin duda alguna lo que se refiere el apóstol Juan es a ese pecado acariciado que se practica una y otra vez de forma planificada y muy distinto a ese error involuntario y sin planificación alguna que yo pudiera cometer como ser imperfecto que soy. Y por eso es que las intenciones también son trascendentes, ¿verdad? Es una gran diferencia aquel pecado que yo lo pienso, digo cómo voy a llegar de A a B, aquel pecado involuntario que yo cometa porque yo soy un ser imperfecto, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia. De esa forma es que debemos entender este texto. Más adelante, bueno, tenemos aquí que el único que nos convence a nosotros de pecado, ¿qué es? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces, si nosotros estamos haciendo un pecado repetitivo, un pecado planificado, lo que estamos yendo es en contra del Espíritu Santo y estamos cometiendo entonces el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues no hacerle caso a esa voz del Espíritu Santo y nosotros seguir en ese pecado acariciado, en ese pecado planificado diariamente, ¿verdad? Sí, algo importante que quiero agregar aquí, la Biblia también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. ¿Ve? Ujú. O sea, la ley de Dios es buena, es santa, justa y buena, y el Sí. que no la obedece, sabiendo, dice que el que no la hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es igual como que si lo hiciera, ¿verdad? Entonces, ampliando un poquito más, en realidad, eso es lo que quiere decirnos la palabra de Dios. Desde el momento que ya usted sabe una verdad y no la pone en práctica, se le toma en cuenta como que si la estuviera quebrantando, ¿verdad? Ujú. O como que no quiere hacerle caso, y eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay muchos que saben que el sábado es el día del Señor, que la Biblia lo dice, pero siguen guardando el domingo y otros Sí. días y siguen haciendo las cosas, tradiciones y mandamientos de hombres, y ellos creen que Dios no les va a tomar en cuenta eso. Pero desde el momento que llega la verdad a mi vida, y usted lo escuchó aquí por Radio Lira o alguien se lo dijo, y está en la Biblia, debemos ponerlo en práctica con la ayuda del Señor, no para salvarnos, no para ganarnos ningún mérito, sino porque amamos a Dios y obedecemos lo que Él nos dice. Ujú. Entonces, bueno, más adelante, Juan, más bien en su epístola, en primera de Juan, habla sobre pecado de muerte y pecado no de muerte. Entonces, ¿qué es pecado de muerte? Es el pecado voluntario. Y el pecado no de muerte es ese pecado involuntario que yo cometo por mi misma imperfección. En 1 Juan 5, 16 al 18 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es ese pecado que va violentando, ¿verdad?, al Espíritu Santo, es que nos mete a nosotros en rebeldía contra Dios. Toda injusticia, dice el versículo 17, es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, y vuelve a decir otra vez esa palabra clave, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y en Hebreos 10, 26 y 29 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿verdad? Porque es ese pecado de rebelión. En Mateo 12, 31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y tengo una cita de la hermana White, que es muy, muy interesante, que dice: nadie se engaña a sí mismo creyendo que pueda volverse santo mientras viole premeditadamente uno de los preceptos divinos. Uno de los 10 mandamientos. Sí, pero es ese pecado planificado, el pecado de muerte, ¿verdad? No el pecado involuntario, porque que se causa por nuestra propia imperfección. Dice: un pecado cometido deliberadamente acalla la voz atestiguadora del Espíritu y separa al alma de Dios. Este es el conflicto de los siglos, la página 526. Por eso Jesús dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero si no tenemos ya el Espíritu de Dios por nuestra rebeldía, porque hemos acallado esa voz, entonces ¿quién nos puede convencer de pecado? Nadie, estamos simplemente perdidos, ¿verdad? Don Luis, y la otra vez un pastor me decía, de cierta denominación me decía: pero es que Dios es amor, Él no me va, yo no creo que Él me vaya a castigar porque yo no guardo el sábado. Él me decía eso. Uh-huh. ¿Qué le podemos decir a una persona que nos dice eso? Y pecado es pecado, ¿verdad? No hay pecado grande ni pecado chico. Y aquí, bueno, que eso es otro tema, ¿verdad? El amor y la justicia son dos cosas que se reconcilian en el ministerio de Cristo Jesús. Y la justicia de Dios dice que un día todas las malas obras, todo el pecado que hay en este mundo va a terminar, va a desaparecer, va a ser consumido. Y eso es el castigo. Pero Dios, por el otro lado, por medio de su amor, nos da a todos la oportunidad de arrepentirnos y de buscarlo a Él para poder vivir una vida santa de acuerdo a la ley del Señor, ¿verdad? La clave es vivir de acuerdo a la ley del Señor, porque la ley a mí no me salva, pero sí me acusa, ¿verdad? Sí me puede condenar, y la única forma es a través del Espíritu Santo. Ahora, en esta vida vivimos un proceso de santificación en vías a la perfección, que nunca se termina. Como seres imperfectos estamos propensos
a fallar involuntariamente. Por eso dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caen en el mal. Ahora, la santificación es una lucha continua que preocupa a los verdaderos seguidores de Dios que se esfuerzan por medio del Espíritu Santo a ser mejores cada día. Y dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Cada día se va perfeccionando más hasta que el día es perfecto. Sí, ese es un proceso. La lección hablaba de eso precisamente, Escuela Sabática, que la santificación es algo de toda la vida. Ese proceso del carácter no es solamente ya, o sea, hoy que ya yo quiero tener un carácter como el de Cristo. Es un proceso que va poco a poco. Dios, el Espíritu Santo, va trabajando desde adentro hacia afuera en nosotros y nos va transformando. Y ahí entra la obediencia a Dios. Sí. Ahora, ¿cuándo alcanzaremos la perfección plena? Dice Signs of the Times, el marzo 23 de 1888. Señales de los tiempos. Señales de los tiempos. Vea qué linda cita. No podemos decir estoy libre de pecado hasta que este cuerpo vil sea cambiado y se forme como su cuerpo glorioso. Y aquí está la clave. Pero si buscamos constantemente seguir a Jesús, la clave es buscar a Jesús, ¿verdad? Tenemos la bendita esperanza de estar de pie delante del trono sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida, completos en Cristo, envueltos en su perfección, ¿verdad? La perfección, ¿quién nos la da? Todo aquello que nos hace falta, nos la pone que Cristo con su justicia. Esa justicia que se deriva de la vida santa que Cristo vivió aquí como hombre. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 463, tenemos también otra cita muy linda. Estoy completo en aquel que produce la justicia eterna. Él me presenta a Dios con la vestimenta inmaculada en la cual no hay hebra que fue entretejida por instrumento humano alguno. Amén. Todo es de Cristo y toda la gloria, el honor y la majestad han de darse al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Gloria Ahora, a Dios. Si nosotros nos comparamos, por ejemplo, como un hombre como el apóstol Pablo, y nosotros nos falta mucho, ¿verdad? Imagínense cuánto será compararnos con Cristo. Pero Pablo decía de sí mismo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Dice en Filipenses, el capítulo 3. Y ahora, tenemos también el mismo Filipenses 13, pero en el versículo 15 que dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Entonces parece también aquí que hay una contradicción. Primero Pablo dice que es perfecto y luego dice que es imperfecto. ¿En qué manera es perfecto pero a la vez imperfecto? En que comparado su vida a donde está ahorita en ese momento, ¿verdad? Él delante de Dios es imperfecto, pero cuando Cristo suple aquella imperfección con su justicia, entonces Él es que perfecto delante del Señor. Y solo así es que vamos a ser aceptos delante del Señor. Gloria a Dios, sí, y por eso, bueno, el versículo de memoria, la lección de esta semana, habla de eso. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Ven? Sí. Somos transformados de gloria en gloria, vamos siendo transformados conforme la relación y la obediencia que nosotros tenemos hacia Dios, porque eso es lo lindo del Señor, que Él nos invita a obedecer, pero todo en nuestras posibilidades y en lo que vamos conociendo y vamos viendo aquí, al pie de la letra en su palabra. Sí, aquí hay esto muy importante, que la perfección no es impecabilidad, porque aquí siempre vamos a estar sujetos a caer involuntariamente, ¿verdad? La perfección solo se logra a través de la justicia imputada de Cristo Jesús. Y de ahí es que lo que se verá al final de los tiempos es un lago de fuego ardiendo con muchas personas que merecen estar ahí. Pero también se verá un grupo mucho más pequeño de personas que estará en la gloria de Dios, aunque no se lo merezcan. Lo primero se llama justicia y lo segundo se llama gracia. Amén. Importante, amén. ¿verdad? Ahora, una cuestión ahí que la gente en veces se hace muchas preguntas es que si la generación de los 144,000, la última generación de los hijos de Dios, va a tener una perfección mucho mayor que la de los que vivieron anteriormente. Y aquí nos podemos hacer algunas preguntas para responder a eso. Sabemos de que esta generación va a vivir sin un mediador, porque Cristo ya habrá salido de
el santuario, ¿verdad? Se acabó la mediación. Pero la pregunta es, ¿estar sin un mediador significa estar sin la justicia de Cristo? Estar sin un mediador significa estar sin la justicia de Cristo. La respuesta es que no. La justicia de Cristo está cubriendo a los 144,000. Ahora, otra pregunta, y esa te la hago a vos, Luis. ¿Cuán Sí. perfectos serán los que resucitarán cuando Cristo venga? ¿Cuán perfectos serán? Los que resucitan cuando Cristo venga. ¿Cuán perfectos son ellos? Ellos tienen que ser, ¿qué? Plenamente perfectos, porque si no, ¿qué pasa? Seremos transformados, dice Sí, el Señor. Nos va a pero, transformar. ¿cómo fue la vida de ellos? ¿Cuán perfecta fue la vida de ellos para que pudieran resucitar? Tuvo que haber sido una vida perfecta. Pero ¿cómo se logró esa vida perfecta? Por medio de Cristo, por solamente, medio de por la la justicia gracia de de Cristo. Cristo. Amén. Entonces, la última generación, los 144,000, ¿serán más perfectos que ellos? Pues no, serán igual de perfectos, porque la misma justicia que cubre a los 144,000, que es la misma justicia que cubrirá a todos los que resucitarán cuando Cristo venga, ¿verdad? Entonces, de todas, la justicia exactamente, es igual para todos. Es igual para todos, ¿verdad? La perfección, la honra y la gloria, todo sea que para el Señor Jesucristo, nuestro Dios. no para nosotros, ¿verdad? Así es, así es. Y aquí podemos ir ya casi terminando, ¿verdad? Ya queda poco tiempo. En Testimonios Selectos, tomo 3, página 370, dice, vean qué cita más profunda, aquí quedaría uno para quién sabe cuántos programas. La obra de nuestra vida consiste en buscar la perfección del carácter cristiano, luchando continuamente para conformarnos a la voluntad de Dios. Y ahora viene lo especial. Los esfuerzos empezados aquí en la tierra continuarán durante toda la eternidad. Así es, estamos apenas, esto es el comienzo. Eso apenas, es el comienzo, ¿verdad? Pero tenemos toda una eternidad para seguir conociendo todos los temas, y el centro es el amor de Dios por todos nosotros, ¿verdad? Por toda la humanidad y sin acepción de personas, ¿verdad, mi hermano? La gracia de Dios, ese perdón inmerecido es para todos, aún para el más criminal, para el peor. No hay nadie ha caído tan bajo y ha ido tan lejos de donde Dios no lo pueda sacar y traer definitivamente. Amén. Su gracia, su justicia. Así que, mi hermano Luis, este es el tema de la justificación por la fe, ¿verdad? Ya, ¿cuál sería el próximo tema que tendremos? Ok, la próxima vez vamos a ahondar más en el tema que dimos la semana pasada, y vamos a hablar de la ley ritual, dónde inició la ley ritual, si la ley ritual tiene un fin, cuál es la diferencia entre los 10 mandamientos y la ley ritual. Las leyes ceremoniales, ¿verdad? Ahí vamos a tener las diferencias, que es lo que yo decía la vez pasada. La mayoría, o los adventistas, sabemos de que hay diferencias de leyes, pero no la sabemos explicar, esa diferenciación. Los hermanos que no son adventistas dicen que ley es ley y todo va en un mismo saco. Entonces, si la ley fue clavada en la cruz, toda la ley fue abolida. Entonces vamos a ver esa diferenciación, porque comprender eso nos ayudará a entender plenamente lo que es la verdad del sábado. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos siga guiando, que estemos orando, hermanos, porque la palabra de Dios es muy linda cuando la ponemos en práctica, ¿verdad? Y la entendemos, y de hecho Dios nos va a pedir cuenta de lo que nosotros estamos enseñando a otras personas, la verdad, ¿verdad? Sobre estos temas. Y entonces tenemos que profundizar más, escudriñar las Escrituras, dijo Jesús, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Juan 5:39. Así que, mi hermano Luis, gracias por haber estado siempre aquí con nosotros, y con mucho gusto. El próximo viernes, si Dios lo permite, continuamos con estos temas. Y los libros, el libro Dos Verdades Ocultas, repitamos, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Cómo podemos hacer para conseguir este libro de donde estamos sacando estos temas? Ok, el libro es un libro mío, Dos Verdades Ocultas bajo el polvo de la indiferencia, que pueden conseguir aquí en Radio Lira, ¿verdad? También si algún hermano está, pero eso tendríamos que acomodarnos, tal vez quisiera luego que tuviéramos alguna charla en su iglesia o lo que sea sobre estos temas. Una campaña, un seminario. Pueden contactarme al 6417-2440. Repitamos el número, 6417-2440. Ese es el WhatsApp
del libro, y ahí me pueden contactar y con mucho gusto pues ahí podríamos planear alguna visita, ¿verdad? Alguna iglesia. Estos son los temas, campaña, sí. Hermanos, estos son los temas que debemos estar estudiando todos los hermanos, pastores, líderes, adventistas, y compartiéndolo con todo el mundo. Todos los temas del tiempo del fin para prepararnos para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que nos vamos, hermanos, pero sigamos disfrutando de la programación de Radio Lira y gocémonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que nos vamos con la bendición de Dios. Para cualquier comentario, lo puedes hacer a los teléfonos 2443-4335.